Hola a todos, en el siguiente video voy a hablar un poquito sobre el sistema masa-resorte. Vamos a hablar de un caso donde no hay amortiguamiento, luego hablaremos de los diferentes tipos de amortiguamiento y hablaremos también al último sobre el forzamiento. Vamos a ver que esto es uno de los sistemas realmente más importantes en el análisis de ecuaciones diferenciales, porque da cabida o da importancia a lo que es vibraciones. Luego vamos a analizar las vibraciones en estructuras, de repente, en edificios, o inclusive también hablamos un poco de las vibraciones en los sistemas de circuitos eléctricos, ¿no? Vamos a hablar ahora al final lo que es un poco la frecuencia angular natural y también vamos a hablar de cómo eso hace que tengamos el fenómeno de resonancia. ¿Ok? Este es un video corto, solamente voy a hablar un poquito, un resumen realmente de lo que es el sistema y un poco las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Y para despejar unas cuantas dudas que veo que son comunes realmente en este tema. Ok, empezamos primero con el caso más sencillo. Vamos a analizar un caso bien sencillo de un sistema que conocemos todos, una masa y un resorte. Digamos que esta masa con resorte simplemente tenemos el techo, tenemos una masa, lo estiro y lo suelto. Entonces empieza a básicamente oscilar, ¿no? Esto empieza a oscilar de esta manera, ilimitadamente, ¿no? Punto máximo, punto mínimo, y empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Y la amplitud, como no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo detenga, la amplitud se mantiene exactamente la misma, ¿no? Esta es una onda senoidal que tiene amplitud igual, no tiene amortiguamiento. ¿Cuál es la ecuación diferencial de esto? Se analiza de esta manera. Resorte suelto, luego resorte con la masa, se encuentra en posición de equilibrio, aquí. Y analizamos un tercer caso que va a ser cuando se encuentra en movimiento, que está por acá. Y voy a analizar que mi movimiento está yéndose para abajo, perdón. Y coloco mi sistema de referencia X de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la posición de equilibrio, que lo voy a llamar posición 1, esta es posición 2 y esta es posición 3. ¿Ok? Al inicio, para colocar la masa, ya se ha deformado algo inicialmente que se va a llamar S. ¿Ok? Como este es el X, en un determinado momento está en X. Ok, vamos a hacer diagrama cuerpo libre en 2. Diagrama cuerpo libre en 2. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la masa, tenemos hacia abajo el peso, mg, y hacia arriba tenemos k por la deformación. En este caso es S. En la posición de equilibrio, como está en equilibrio, tienen que ser iguales la fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es mi primera ecuación de equilibrio. Si analizamos el DCL en el punto 3, en el tiempo 3, tenemos que la masa se está yendo hacia abajo, así de esta manera. Tenemos el peso y hacia arriba el K por la deformación. La deformación es S más X, ¿no? Y aquí como está en movimiento, masa por aceleración, segunda ley de Newton, vamos a poner acá. Segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a fuerza resultante. Fuerza resultante hacia abajo positivo, he puesto mi eje X hacia abajo. Y la otra fuerza es negativa porque está yendo hacia arriba. Entonces mx2' es igual a mg menos ks menos kx. Pero habíamos dicho que ks es igual a mg. Entonces, ¿qué me queda? mx2' más k por x igual a 0. ¿Ok? Esa sería mi ecuación diferencial. Como tú ves, una ecuación diferencial de orden 2. Esta ecuación diferencial que tengo mx2' más k por x igual a 0, yo puedo poner en su forma estándar dividiéndolo entre m. ¿No? De aquí saco las raíces, r cuadrado más k entre m igual a 0. Entonces tengo r es más menos raíz de k entre m por i. Cuando las raíces son complejas, en este caso la solución es simplemente c1 por coseno de raíz de k entre m por t, más c2 por el seno de raíz de k entre m por t. Ya está. Esa sería mi solución. Como ves, tiene senos y cosenos y no tiene nada más. Entonces no hay un amortiguamiento, hace que sea oscilatorio con la misma amplitud en todo momento. A esa raíz de k entre m, que es el argumento lo que multiplica por el t,
lo que está dentro del coseno, ¿ok? Raíz de K entre M se le conoce como frecuencia angular natural. Natural, ¿por qué? Porque no hay fuerza externa, porque no hay amortiguamiento. Naturalmente, esto tendría una frecuencia angular W0, que se conoce como raíz de K entre M. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos saber del movimiento armónico simple. Ahora vamos al caso de amortiguamiento. Vamos a poner acá amortiguamiento. ¿Qué cosa es un amortiguamiento? Tenemos tres casos diferentes de amortiguamiento. Caso 1. ¿Ok? Analizamos mi sistema masa, amortiguador, resorte de esta manera y colocamos mi sistema de referencia aquí en la posición de equilibrio. Voy a decir que mi eje X para abajo positivo. Entonces aquí tengo una oscilación de esta manera. ¿Ok? Lo estiro y luego lo suelto. Entonces mira, acá está mi techo, acá está mi masa. Lo estiro y lo suelto. ¿Qué va a pasar? Va a oscilar, pero cada vez menos, menos, menos y se detiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos, oscila y luego se va deteniendo, ¿no? No sale tan bien. Vamos a poner un poco mejor la gráfica más larga para que se pueda visualizar un poco mejor. Oscila y cada vez su amplitud se va haciendo menos hasta que se detiene. Entonces, este es un tipo de amortiguamiento. Un amortiguamiento que tiene la siguiente ecuación diferencial. Mx2' más C por X' más K por X igual a 0. ¿Ves que hay una diferencia, no? Hay un término a más que no había antes, que es este término de aquí. Este término antes no existía. Ahora ya existe, que es un término que viene de la fuerza de amortiguación, que es proporcional a la velocidad. Esto, si lo quiero poner en forma estándar, x2' más c entre mx' más k entre mx igual a 0. Acá salen sus raíces y me da la solución. Como tú sabes, las raíces tienen tres formas o tres posibles casos, ¿no? De repente las raíces son diferentes, las raíces son iguales o las raíces son complejas. Si tenemos una función como esta, es una función que es e al alfa t por c1 coseno de beta t a c2 seno de beta t. Como ves, es una función que tiene exponencial, aquí el alfa tiene que ser negativo. Tiene una exponencial que viene de aquí, que es esta exponencial que me define cómo se amortigua, cómo se reducen las amplitudes. De esta manera. Esta es la parte exponencial de la gráfica. Y la parte de senos y cosenos es la parte que permite la oscilación. Entonces, para que no te olvides, subamortiguado, esto se conoce como subamortiguado. Es un amortiguamiento que no es tan grande, de tal manera que lo permite oscilar. Hay oscilación, pero se amortigua, de tal manera que su amplitud, fíjate, su amplitud que era original va cada vez disminuyendo en el tiempo hasta que se detiene. Entonces sí hay amortiguamiento, pero es un amortiguamiento sub, quiere decir que permite la oscilación. ¿Ok? Para que permita la oscilación, ¿qué tiene que pasar? Para que sea exponencial senos y cosenos, tú sabes que esto es cuando la discriminante era menor a 0, cuando las raíces son complejas, ¿te acuerdas? Y las raíces son alfa más menos beta por i. Si las raíces son complejas en esta ecuación diferencial, entonces estamos hablando de un caso subamortiguado, donde permite la oscilación y que la parte exponencial lo que hace es reducir las amplitudes. ¿Ok? Es un caso subamortiguado. ¿Y qué pasa en el caso 2? ¿Qué hacemos en el caso 2? En el caso 2 vamos a aumentar la constante de amortiguación. El mismo modelo, sistema masa resorte amortiguador, y gráfico, la posición de equilibrio, el X para otra vez, mi techo, masa, lo estiro. Entonces, vamos a hacer que el amortiguamiento sea mayor. El amortiguamiento es mayor, entonces llega un punto donde ya no oscila. La masa regresa a su posición y ya no oscila. El amortiguamiento es mayor, no lo permite oscilar. Y su gráfica es de esta manera. Llega hasta el punto máximo y luego
se detiene. De esta manera. Esta gráfica no tiene senos y cosenos, tiene una gráfica solamente exponencial. Entonces, si analizamos la ecuación diferencial, las raíces, ¿cómo tendrían que ser? La solución sería C1 e a la RT más C2T e a la RT. ¿Ok? Tenemos exponenciales, solamente que C1 está multiplicado por T. En este caso, no hay oscilación. No hay oscilación. ¿Ok? A esto se le conoce como críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Quiere decir que la constante de amortiguación es mayor que en el sub, de tal manera que ya no lo permite oscilar. Hace que la discriminante sea cero. De esta ecuación diferencial, la discriminante es cero, entonces las raíces son iguales. Como las raíces son iguales, la solución es e al RT y TE a la RT. ¿Ok? Eso se conoce como críticamente amortiguado, cuando el discriminante es igual a cero. Y como ves, no permite la oscilación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso 3 cuando amortiguamos más todavía? Un amortiguamiento mayor inclusive que el crítico. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente mi modelo de masa resorte amortiguador. Vamos a hacer mejor. Ok, nuevamente mi techo, masa, lo estiro. La amortiguación es tan grande que inclusive demora en llegar a su posición de equilibrio. Ok, entonces muy parecido, pero demora un poco más en llegar a la posición de equilibrio. Y nuevamente sigue siendo solamente exponencial. No tiene parte senoidal ni cosenoidal. La misma ecuación diferencial, si analizamos, la solución sería C1L1T más C2E a la R2 por T. Las raíces son diferentes. Y aquí definitivamente no hay oscilación. Definitivamente no hay oscilación. Y esto se conoce como sobre amortiguado. Movimiento sobre amortiguado. Y se da cuando la discriminante es mayor a cero y las raíces son diferentes. Entonces se tienen soluciones exponenciales y no tienes parte senoidal ni cosenoidal. Entonces definitivamente no hay oscilación. ¿Ok? Esos son los tres casos. Si te analiza un caso y te dice qué tiene que pasar para que sea crítico, discriminante igual a cero. Para que sea sub, discriminante menor a cero. Y para que sea sobre, discriminante mayor a cero. Tienes que tomar en cuenta esas tres consideraciones. ¿Ok? Eso es lo que refiere al amortiguamiento. Pero ahora vamos a ver el caso de un movimiento forzado. ¿Qué es lo que pasa en un movimiento forzado? ¿Ok? El modelo es muy similar también. Tengo aquí, vamos a poner el caso más general, masa resorte amortiguador, pero además hay una fuerza que depende del tiempo. ¿Ok? Analizamos posición de equilibrio acá y el X por acá. ¿Ok? Entonces la gráfica no la puedo definir, va a depender de cómo es esa fuerza externa, ¿no? Si hacemos todo el análisis de la ecuación diferencial con tu DCL y todo lo demás, te vas a llegar a esta ecuación. Mx2' más Cx' más K por X igual a F de T. Es una ecuación diferencial no homogénea que tiene una solución homogénea y tiene una solución particular que la puedes encontrar con variación de parámetros o con coeficientes indeterminados, como tú quieras. ¿Ok? Entonces tiene dos partes del problema. Ahora vamos a analizar que esto de aquí sea pues una fuerza que varíe en el tiempo de tal manera que sea eh, como una onda senoidal. Fuerza por coseno de omega t. ¿Ok? Que estos son los casos más comunes, ¿no? Que hablamos de las vibraciones que son oscilatorias o también de los circuitos elípticos donde las fuentes son alternas, ¿no? Aquí este W es frecuencia angular de fuerza externa. ¿Ok? Frecuencia angular de fuerza externa. Y ahora vamos a analizar un caso bien particular.
Caso particular, cuando, por ejemplo, no hay amortiguamiento o no hay amortiguación. Si no hay amortiguamiento, simplemente hay un término de la ecuación, que es este de acá, que no va a estar en la ecuación. Entonces mi ecuación sería mx2' más k por x es igual a f coseno de omega por t. Si aquí sacamos la solución homogénea, ya la conocemos. C1 coseno de raíz de k entre m por t más C2 por el seno de raíz de k entre m por t. Eso ya lo sabemos del primer problema cuando hablamos de movimiento armónico simple. Esto igual a cero. Pero nos falta la solución particular, ¿no? La solución particular la vamos a encontrar con coeficientes indeterminados, ¿ok? Pero hay una cosa importante que saber. Raíz de k entre m, nosotros lo habíamos definido como W0. Y este W0 era la frecuencia angular natural. O sea, si no hubiera fuerza, si esto sería igual a cero, por ejemplo, mx2' más k por x igual a cero, aquí nos sale oscilatorio, ¿no? De esta manera, ¿no? Con una frecuencia angular W0. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si tú le aplicas una fuerza externa, que sea F por coseno de W sub 0t, o sea, con la misma frecuencia angular que la frecuencia natural. Si es la misma frecuencia natural, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entrar en resonancia. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo es esto? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Vamos con este ejemplo. En este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle, ahorita, no me permite cortarlo, mejor así de esta manera. Ok, ejemplo 1. Movimiento amortiguado, no amortiguado con fuerza externa. Tenemos una masa, un resorte, tenemos una posición inicial y una velocidad inicial. ¿Ok? Dejo de tarea para que ustedes exploren un poquito y encuentren los parámetros. Yo simplemente me voy a adelantar y voy de frente a la ecuación diferencial. La masa, que en este caso vale 15, x2', y la constante de amortiguación no hay amortiguamiento, y tienes la constante K. De estos datos de aquí, puedes obtener la constante K, que en este caso voy a decir que es 960 por X. Igual a la fuerza externa, que es menos 945 coseno de T. ¿Ok? Entonces, eso de aquí es la ecuación diferencial. Si lo dividimos entre 15, tendríamos x2' más 64x es igual a menos 63 coseno de T. ¿Ok? Esta ecuación diferencial la puedo resolver con las condiciones iniciales que me da el problema. X0 vale menos 2 metros y X' en 0 vale menos 4 metros por segundo. ¿Y dónde tengo eso? Aquí está, ¿no? Velocidad ascendente de 4 metros por segundo. Ascendente, yo pongo mi sistema de referencia hacia abajo, por eso es negativo. Y se encuentra 2 metros arriba de la posición de equilibrio. Acá está, al inicio está en menos 2, ¿no? Listo, tengo mis condiciones iniciales, tengo mi ecuación diferencial, la cual la puedo resolver. Voy a resolver directamente. Tengo la solución homogénea, que es C1 coseno de raíz de K entre M por T, más C2 por el seno de raíz de K entre M por T. A ver, el K 960, el M 15. Hago esto, me sale la solución homogénea C1 coseno de 8T, más C2 por el seno de 8T. Entonces, puedo llegar a la conclusión que esto de aquí es velocidad, no, perdón, frecuencia angular natural, que es 8, ¿no? En este caso, radianes por segundo.
frecuencia angular natural, 8. Muy bien. Pero veo aquí que mi fuerza externa tiene una frecuencia de la fuerza externa igual a 1. ¿Dónde obtuve eso? Es lo que multiplica el T, ¿no? 1. El W es diferente al W0. Entonces, no va a entrar en resonancia. No va a entrar en resonancia. Y si encontramos la solución particular con coeficientes determinados, me sale menos coseno de t. Ahora, utilizando las condiciones iniciales, de frente me voy a la solución. Menos coseno de 8t, menos 0,5 seno de 8t, menos coseno de t. ¿Ok? Esa sería mi solución. Y si grafico mi solución, viene dada por esto. Es una ecuación, parece oscilante, pero medio errante, ¿no? No pasa nada. No hay resonancia. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si W0 sería igual a W? Entonces, ¿qué pasaría si mi ecuación diferencial sería mx2' más kx igual a f de t? Acá el m valía 15, si no me equivoco. El k valía 960. Y el f vale menos... ¿Cuánto era? Por acá lo tengo. Menos 63, no, menos 945 coseno de 8t. Otro ejemplo, ¿ya? Donde la fuerza tiene coseno de 8t. Entonces aquí la frecuencia angular de la fuerza externa es 8. ¿Y cuánto es la frecuencia natural? Vamos a sacarlo de acá. Raíz de k entre m. 8. La frecuencia angular natural es igual a la frecuencia angular de la fuerza externa. ¿Esto cómo lo interpreto? Interpretemos un caso de un columpio, por ejemplo, una persona en un techo, un columpio que se está moviendo, este columpio está oscilando, y entonces viene una persona y lo empuja en el punto más extremo, ¿no? Su amplitud va aumentando, ¿no? Y si lo empujas justo en el punto más extremo cada vez, su amplitud va cada vez más, ¿no? Porque lo estoy empujando con la misma frecuencia. Entonces hay que entender, si la frecuencia angular de la fuerza externa es la misma frecuencia angular natural, entonces esto entra en resonancia. Y vamos a calcularlo de esta manera. Lo dejo de tarea para ustedes, para que resuelvan esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial viene dada por x2' dividido entre 15, ¿no? Más 64x es igual a menos 63 coseno de 8t. Resuelve esta ecuación diferencial, que tenemos las herramientas para poder hacerlo, y la gráfica es la siguiente. Esta de aquí. Como puedes ver, la amplitud, obviamente todo lo que está de tiempo negativo no nos importa. La amplitud inicial era esto, ¿no? Luego aumentó, luego cada vez más, luego más, luego más. Y mira, la amplitud se va multiplicando cada vez, ¿no? Es lo mismo que el columpio, una persona en columpio y tú empujas con la misma frecuencia. La amplitud aumenta cada vez, y cada vez, y cada vez, y más, y más, y más, y más, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que a esto se le conoce como fenómeno de resonancia, ¿ok? La resonancia es eso. Cuando la fuerza externa tiene la misma frecuencia angular que la frecuencia angular natural, ¿no? Eso es la resonancia. Espero que hayan entendido el resumen. Al final fue un video que no fue tan corto, pero espero que haya podido despejar varias de las dudas que pudieran tener respecto a este tema.